de los abusos que las personas podemos sufrir en un momento determinado o ejercer contra alguien más, uno de los más graves, yo creo, es el abuso sexual. Y desafortunadamente, en ocasiones esto se normaliza y puede suceder en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o simplemente transitando por la calle o de manera virtual a través de redes sociales. El día de hoy vamos a platicar de este tema tan controversial y tan importante, incluso de que lo hablemos en familia. Y qué mejor que tener aquí a una querida amiga y compañera. Ella es abogada con un currículum, la verdad, muy nutrido y muy interesante en el área del derecho. Ella es Irma Juárez Faustino, licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Civil, maestría en Derecho, diplomada en Fusiones y Adquisiciones por el ITAM. Ha ejercido como abogada litigante durante más de 20 años, especializada en litigio estratégico en materia corporativa, civil y familiar. Y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave como directora jurídica de Notimex, esa no me la sabía, ahorita me cuentas, sí, y del grupo empresarial Caluz. Además es socia fundadora de su propio despacho, que es SPK Abogados, y bueno, pues firma de la cual ha acompañado procesos legales complejos con una visión estratégica y humana del derecho, y además colaboradora de Acércate a Rocío desde hace ya más de un año, querida amiga. Sí, ya 1 año y medio. Año y medio. Sí, bienvenida, Irma Juárez. Qué alegría tenerte aquí hoy en mi podcast. No, hombre, el gusto es todo mío. Muchas gracias por invitarme. Moría ya por venir contigo. Qué alegría. Y bueno, recordándote que si no te has suscrito aquí a mi canal de YouTube, lo hagas, que toques la campanita para recibir las notificaciones. Recuerda que la suscripción, como sucede en todos los canales, bueno, pues es completamente gratuita. Eso nos ayuda muchísimo. Además, si pones comentarios, todavía nos nutre más, porque además sabemos lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas saber, y si compartes esta información con alguien para que pues podamos también transmitir todo esto que es tan importante, que sepamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes y hasta dónde deben de llegar o cuáles son los límites de nuestros comportamientos. Bueno, pues todo esto, por favor, compártelo y nos vas a ayudar muchísimo de esa manera. Así que bueno, mi querida Irma, el tema de hoy, bueno, pues es muy amplio, ¿no? Porque abuso sexual, específicamente desde la ley, desde el derecho, que abarca y de qué trata. Te voy a contar, mira, el abuso sexual es una de las expresiones de violencia más grave que existe, porque atenta contra la dignidad humana y atenta aparte contra la libertad sexual, que es una de las libertades más preciadas, que pareciera que la damos por sentado, la damos por hecho, pero la realidad es que en muchas áreas del país, en México, el 90% del abuso sexual no se denuncia. El 90% de este tipo de abuso no se denuncia. ¿Cuáles son las causas de que esto ocurra, Irma? Primero que todo, porque tenemos instituciones que no están debidamente preparadas para esa clase de delitos. Uh-huh. ¿A qué voy? Se revictimiza. Revictimizar es hacerla sentir culpable, incluso estigmatizar a la persona que le pasa eso. Claro. Hay una violencia estructural porque la gente indígena, los niños, las mujeres, incluso mujeres que se dedican a la prostitución y que pueden ser víctimas de este delito, claro, no tienen acceso a esa justicia. Y aparte, las fiscalías no tienen la capacidad para tratar este tipo de delitos, porque cuando llegan a denunciar, que te digo, es un 10% que es muy bajo, uh-huh, y recordemos que la mayor parte de abusos sexuales es en contra de niños, niñas y mujeres. Y además, porque hablabas de mujeres indígenas, uh-huh, que muchas veces ni siquiera hablan bien español y que cuando llegan a un ministerio público no hay traductores de todas las lenguas indígenas, y además justamente la estigmatización que hay contra la mujer en general, pero más la mujer indígena, sí, la mujer pobre, la mujer sola. Uh-huh. Esto es muy duro como sociedad, mi querida Irma. Pero hablamos de mujeres y los hombres también son estigmatizados porque sí, se da por hecho, ¿no?, en este tema patriarcal y machista, uh-huh, que los hombres no son víctimas de abuso sexual, que solamente eventualmente serían los abusadores, pero no es así. No, efectivamente, el estigma hacia las mujeres es ¿qué hiciste? ¿Cómo lo provocaste? ¿No? Tú ya dices, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿por qué te violentaron? Pues, ¿tú qué hiciste? Claro. ¿O por qué lo provocaste? Pues, ¿bebiste?
llegaste tarde, eso es ¿Cómo ibas estigmatizar. vestida? Ajá, exactamente, eso es hacia las mujeres. Y hacia los hombres es, pero ¿cómo no te gustó? Claro. ¿A poco te violentaron? ¿Te abusaron? O sea, y entonces es muy complicado. Y es la burla, ¿no? Claro, como el jaja, qué chistoso. no voy a decir que alguien me violó. Primero, si fue un hombre el que lo abusó, es impensable porque automáticamente queda señalado como un tipo que no tiene hombría. Claro, ¿no? Que no tiene virilidad. Ajá, ¿por qué? Porque pues, fue violentado por otro. Ajá. Y si fue por una mujer, que también pasa es, oye, pero ya tenías 14 y quien te violentó fue una de 25. Oye, pues, hasta deberías de darle las gracias, sí, claro. ¿No? Claro. Ajá. Yo creo que todos hemos leído alguna vez en redes que es terrible porque a veces no nos damos cuenta como sociedad de la violencia que no solamente ignoramos, que fomentamos. Ay, bueno, mira, estuvo tan intenso el tema que hasta se nos cayó aquí en el aire. Pero bueno, sigamos, Irma. Que fomentamos. ¿En qué sentido? Cuando tú ves que hay comentarios de algunos niños que son de secundaria, vamos a poner que es como los adolescentes, que son violentados o abusados sexualmente por su maestra de 25 años, todos escriben así de, ay, ¿quién es? Que me la presenten, ¿por qué no fui a esa escuela? ¿Cómo no me tocó la maestra Lupita? Ay, ¿y cómo le hacía? O sea, y entonces fomentamos la violencia porque quien lo denuncia es porque realmente siente que fue vulnerado su capacidad de decir sí o no, que aparte es eso. Pero entonces, por eso lo dice, porque ya obviamente su estructura emocional ya no es la correcta, porque ya se sintió vulnerado en uno de los derechos que son como primigenios, es decir, a los niños desde muy pequeños les decimos, no te pueden tocar esta parte, nadie te las puede ver, nadie puede hacer esto, cuando vayas al baño no permitas que te ayuden a limpiar, todas esas cosas te las enseñamos a los niños desde pequeños. Entonces, cuando crecen, imagínate un adolescente de 14 que la maestra decide que le gusta y bueno, hubo un caso muy sonado en Estados Unidos que tuvo hasta 2 hijos con el niño de 12. Sí, claro, terrible. Y hay muchos casos de este tipo, ¿no? Mujeres de 30, 25, como dices, que dicen que estoy enamorada del chamaquito de 14 y piensan que no están cometiendo un delito, que porque es por amor, y muchas veces el chico, digamos, en el inicio de todo esto, se puede llegar a sentir como el héroe de la historia hasta que finalmente le puede caer la conciencia, decir, es que esto no era correcto, yo no estaba preparado para ello, yo ni quería realmente esto, ¿no? Esta era una señora para mí. Y yo desafortunadamente, pues también he tenido dentro del consultorio, Irma, muchas historias de hombres que han sufrido este tipo de abuso desde, por ejemplo, las personas de servicio, por una prima mayor, la amiga de la hermana, y que lo viven con mucha vergüenza, ¿no? Incluso uno me decía, pues su nana, ¿no? Era una nanita que era muy jovencita, pero bueno, era una muchachita ya con conciencia y era mayor de edad. Y él decía, es que para mí era tan complicado, yo la quería mucho, yo la quería tanto porque era quien me cuidaba. Entonces imagínate, ¿no? Cómo transgredir todo esto. Y esa persona que supuestamente lo cuidaba abusaba consuetudinariamente de él. Algo muy, muy doloroso también para los hombres. Creo que sí tenemos que visibilizar este tema porque pareciera que siempre que hablamos de abuso sexual hablamos de mujeres, pero también podemos hablar de hombres víctimas de esta situación y también son seriamente afectados en su desarrollo, sobre todo cuando esto ocurre a edades muy tempranas. Sí, claro, y son los que no denuncian porque ni siquiera se lo dicen a sus papás. No. O sea, no hay un tratamiento adecuado, considero, desde mi trinchera, a este caso de delitos. Debería de haber, primero, una asesoría legal gratuita, una asesoría médica y una asesoría psicológica. Claro. O sea, no puedes llegar y pedir que un niño, que vamos a diferenciar, el abuso sexual no es violación. Cuando ya hay una introducción en una parte del cuerpo, ya es violación. Ya es violación. De con cualquier objeto. Con cualquier objeto. Sea de tu propio cuerpo o ajeno, en cualquier orificio del cuerpo de la otra persona. Efectivamente, ya es violación. Mientras solo se trata de abusos. Que no es que sea menos grave. No. O sea, es simplemente que no llega, digamos, a consumar el acto. Pero hay otro tipo de actos eróticos o sexuales no consensuados, no, que implican un abuso. Hay una edad en la que podamos decir
aunque la víctima aparentemente diga, no, es que yo sí quería, yo sí estaba de acuerdo, pero hay hasta una edad en la que podamos decir, a pesar de que tú creías que querías, no tenías la capacidad todavía para poder aceptar este vínculo, porque luego decimos que se confunde o se tergiversa con este enamoramiento entre dos personas de edades distintas. Pero ¿cómo funciona esto en esta perspectiva de la edad, Irma? Sí, justo ese es el tema. Lo que acabas de decir es súper clave, Irene, en el sentido de que la sociedad, nuevamente, estigmatizamos y revictimizamos. Porque le decimos, ella quería. Oye, pero ¿cómo que no? Sí tiene 12 años, pero salió embarazada por caliente. Porque ¿cómo andaba de caliente? A ver, no sabe, pero sí andaba de caliente. Sí, y todos esos temas pues hacen que la misma víctima no quiera decirlos. Inclusive muchas veces las niñas embarazadas, que son mucho, bueno, en la Ciudad de México es común, pero en los estados, en el interior de la República, es todavía más sí, común. Comunidades rurales y porque todo son esto. Grupos vulnerables. Sí. No es lo mismo la Ciudad de México que la gente que vive en la Sierra de Guerreros, simplemente por el acceso a la información. Claro, y el hacinamiento en el que se vive, la falta de información, y bueno, donde están también exacerbadas estos usos y costumbres que le dan en muchas ocasiones la propiedad de las mujeres y de las niñas a los hombres. Sí. Que fue justo lo que se prohibió, porque anteriormente los pueblos originarios querían que se respetara justo ese uso y costumbre, en el de yo le voy a vender a don Pedrito, mi hija, que tiene 12 años, y se la voy a vender por una parcela, 10 cabezas de ganado, y si no se quería casar la niña, la encerraban. O sea, en la cárcel, así, del lugar. Claro. La encerraban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, los usos y costumbres deben ser permitidos, pero siempre y cuando no infrinjan la norma. La norma tiene una cualidad, y esa cualidad es que es de orden público. Quiere decir que todos debemos respetarla sí o sí, porque es necesaria para nuestra convivencia social. Y entonces dice, bueno, si está bien ese uso y costumbre, puedes usar y acostumbrar beberte 10 litros de vino antes de la boda, nadie te va a decir nada. Puedes acostumbrar a matar 10 vacas y tú así lo dices porque pues así lo crees y todos deben de llevarse una pierna. Sí, porque no va en contra de la ley. Pero todo aquello que vulnera, sobre todo los derechos humanos, ahora que México ya ha firmado muchos tratados justo en contra de la violencia sexual. Ya cuando nosotros lo firmamos, los tratados internacionales están a la misma altura que nuestra Constitución. Sí, estamos comprometidos a cumplirla. Nuestra Constitución es como la norma básica y de ahí todo va hacia abajo. Entonces, bajo esa circunstancia, los tratados dicen, es como si fuera una Constitución, porque el Estado mexicano se obliga, o sea, el gobierno de México va y firma y se obliga a cumplir lo que dice la mayoría de los países del mundo, que debe de ser respecto a ciertas conductas que son de interés mundial. En este caso, una de las conductas que sí son de interés mundial es justamente la violencia sexual. Te digo, sí es un alto porcentaje de las mujeres, por eso, y niños, lamentablemente, niños y niñas. Y niñas, claro. Entonces, o personas vulnerables, sí, ¿no? Con discapacidades intelectuales y cosas de este tipo. Que esas personas son todavía más severamente castigados si tú abusas de alguien que es un grupo vulnerable o hay esa relación de confianza. Y lamentablemente la mayoría de los casos de abuso sexual se da por gente que conoces. No es el desconocido que va pasando y te abusa, que existen, pero son los menos. Sí, claro. Decimos, no, qué miedo ir a la calle, pero tristemente a veces el enemigo está dentro de casa. Y además son abusos reiterados, a veces por muchos años en los que se guarda silencio. Y esto evidentemente es algo muy doloroso y que genera que además, ¿cómo puedes confiar en el mundo? Sí. ¿Cómo puedes confiar en la vida, en los hombres o en las mujeres, si dentro de casa quien te tendría que proteger abusaba constantemente o periódicamente de ti? Irma, hablabas de que, bueno, ok, violación es una cosa, el abuso es otro, pero hay otro tema también importante que es el acoso y otro el hostigamiento. ¿Me puedes hacer la diferencia entre cada uno y cómo funciona esto? El acoso sexual es recibido de cualquier persona. Puede ser tu vecino, tu papá, tu hermano, tu tío, tu compañero de aula, cualquiera puede acosarte sexualmente. Y va desde los tocamientos desagradables. Nosotros tenemos que recordar todos
hombres y mujeres, que cuando alguien te toca y no te gusta, tienes todo el derecho de voltear y decirle, no quiero que me toques. Así sea el hombro o así sea el cabello, puedes voltear y decir, no vuelvas a tocarme más. Cuando alguien tiene tocamientos hacia ti, que tú ya dijiste que no te gustan, no es que te tenga que tocar una parte de tu cuerpo privada, íntima. Sí. Ajá. Es el que te acaricie la espalda, y si a ti no te gusta y él o ella reiteradamente vuelve a desenvolver esa conducta, tú puedes en cualquier momento decir, esto ya es acoso, porque yo ya te dije que no lo hagas más, y lo estás haciendo en una forma que a mí ya me hace sentir incómoda, porque me parece que no es la intención de un abracito de cariño, de felicitación, de orgullo, de complicidad. Ya es un abrazo que incomoda. Uno lo siente, esto se percibe claramente, ¿no? Como dices, es muy diferente el abrazo amistoso al abrazo lascivo, digamos, o que tiene otras implicaciones. Y finalmente uno tiene todo el derecho a poner ese límite, porque este espacio es mi espacio de intimidad, mi espacio íntimo, y nadie tiene que penetrar en él si yo no lo permito, yo no estoy de acuerdo, no tenemos digamos, este consenso que es tan importante en toda actividad sexual o en toda intimidad de cualquier orden físico. Sí, y eso es el acoso. El acoso puede ser por cualquier persona, que puede ser tú igual, puede ser alguien que está bajo tus órdenes. Ese es el acoso. Pero el hostigamiento, ese tiene que ser forzosamente llevado a cabo por un superior jerárquico, y que te lleva a cabo con consecuencias de amenazas. Generalmente un jefe. Ajá, generalmente es tu jefe que te dice, ¿no quieres venir a mi oficina? Pues entonces vete preparando para que te vaya muy mal. Entonces te grita. ¿Te acuerdas del aumento salarial que te había yo prometido? No aplica, ¿no? Aplica para todos menos para ti, porque tú no alcanzaste las metas, ¿no? Aunque las métricas digan que sí las alcanzaste, pero él decide que no. Te hace sentir que no tienes la capacidad para desarrollar tu trabajo, aunque sí lo hagas. Te grita delante de los demás y lleva a cabo todo ese proceso de lastimarte dentro del trabajo. ¿Para qué? Pues para que tú termines aceptando un tema sexual que no quieres. ¿Siempre el hostigamiento tiene implicaciones sexuales, o hay otro tipo de hostigamiento como el que te quiere correr y entonces te congela, o simplemente te ignora, o te somete a horarios que no forman parte de lo establecido, o sí habría diferencia entre una cosa? Sí hay. El hostigamiento sexual es por un jefe, pero va encaminado a un tema sexual, ¿no? Que quiere una relación contigo de naturaleza sexual. Y el hostigamiento laboral es, a lo mejor requiere tu puesto para dárselo a la prima, o no le caes bien, o... Y no tiene implicaciones de tipo sexual. Tintes sexuales. Y a veces pueden combinarse ambos, sí, ¿no? Claro. Ambas cosas. Ahora, el hostigamiento sexual se puede dar, por ejemplo, de un maestro con una alumna o alumno. Siempre en una relación de poder. Tiene que ver, la jerarquía aquí es importante. Sí, el que está, el superior jerárquico en cualquier naturaleza, no solo de trabajo, termina obligando, porque esa es la palabra, ¿no? Y creemos que no pasa, creemos que la gente puede voltear y decir, oye, pero yo no quiero, ¿por qué? Claro que no lo voy a hacer. Y hasta que no se ven envueltos en una situación de esa naturaleza, donde a lo mejor sus hijos dependen de ella, donde no tiene otro ingreso que no sea el suyo, donde sus papás están enfermos y a lo mejor ella incluso también ayuda a los papás, donde ella tiene tratamientos. Hablo de ella, pero puede ser él, ¿no? Él o ella. Aunque es mucho más común el hostigamiento de jefes mujeres. Hombres con subordinadas mujeres. Se puede dar en todas las, digamos, fórmulas o formas, pero este sería la más común. El común denominador, y bueno, lamentablemente la mayoría de porcentaje, tanto como de abuso o como de hostigamiento, pues es hacia mujeres. Claro. Entonces... Oye, ¿de médico a paciente se consideraría hostigamiento? Porque yo he tenido muchos casos del psiquiatra, del psicólogo, del fisioterapeuta, que utilizando, ¿no?, como toda esta, digamos, este poder que tienen sobre ellos de una manera muy seductora, coaccionan finalmente o seducen a su paciente, su cliente, para tener relaciones sexuales aparentemente consensuadas. Y después, en primer lugar, antiético, ¿no? Sí, claro. O sea, fuera totalmente de la ética profesional. Sí, por supuesto. Pero
muchas veces estas pacientes que he tenido casos también me dicen, a ver, era mi psiquiatra, era la persona en la que yo confiaba y tomaba mi vulnerabilidad para decirme, pero yo, mira aquí, entonces cambiaba de lugar, se acercaba a ella y dice, y además yo iba, ya sabía que íbamos a terminar teniendo relaciones y al final le pagaba, además de todo, aparte, ¿no? Salía y tenía que pagar la sesión. ¿En dónde quedaría este tipo de conducta? Yo creo que en ese caso no sería hostigamiento porque no hay una jerarquización, pero pienso que sí puede ser un abuso calificado, que es cuando pasa, cuando tú tienes una relación de confianza o cercanía, que es cuando el abuso, te voy a poner un ejemplo, cuando el abuso viene de alguien de la familia, se castiga con mucho mayor fuerza que cuando viene de la que hace el aseo, por poner un ejemplo, de quien nos ayuda en casa. Aún y cuando, bueno, pues también tienes esa cercanía, pero no tienes la confianza que tienes con tus papás. Vamos a poner ejemplo. En este caso, pues se da lo mismo y tiene el agravante de que pues usas una persona vulnerable, que tú conoces la vulnerabilidad, que sabes qué botones tocar, que sabes cómo hacer que esa persona crea incluso que se está enamorando de ti. Y a lo mejor ni siquiera está enamorado o enamorada de ti, pero la haces creer enamorada porque tú sabes que es carente de afecto, que a lo mejor ella necesita que le digan que es muy buena en algo porque nunca se lo dijeron desde pequeña y siempre le hicieron sentir menos, o necesita sentirse querida, o necesita que le digan qué bonito cuerpo tienes, porque conoces esa vulnerabilidad. Claro, que tienes toda esa información, claro. Justo por eso está prohibido, y está prohibido en la ley. Es muy complicado tener una relación de paciente-doctor, porque lo que tienes que hacer es en ese momento terminar, o sea, si tú quieres una relación real, tienes que terminar tu terapia y ya no puedes ir, ¿sabes qué? Dices, hasta aquí, ya no puedo más, o sea, si tú y yo vamos a hacer algo, necesitas direccionarte con alguien más. Yo ya no soy la persona que te pueda dar esa terapia. Eso es lo ético, porque puede suceder. Sí. Sin embargo, bueno, pues tristemente no siempre funciona de esa manera. Hablas del sistema, o sea, lo que hace que las mujeres y los hombres vulnerados no denuncien es un sistema que no está calificado y ni para atender este tipo de situaciones. Pero también hay un aspecto cultural, ¿no? Como la idea de que, pues, si esto te sucedió, te lo merecías de alguna forma, tú hiciste algo, mandaste mensajes erróneos, que creo que muchas veces es lo primero que dices, no, es que a lo mejor, pues yo sí, de alguna manera, pues a mí se me ocurrió irme vestida con chiquifalda y escote y me subí al metro y eso provocó, ¿no? Que el impulso, porque esta idea del impulso animal que yo tengo, como soy hombre, ¿no? Estas justificaciones, Irma, pues soy hombre y pues eres hombre, no bestia. No, sí, claro. Y entonces no te comportes como una bestia. Sí, es justo lo que hicimos en el sentido de que, mira, las mujeres hemos avanzado mucho, cosa que agradezco a todos los que han logrado que hemos llegado hasta aquí. Yo estoy muy agradecido con mis antepasados, en general, no con los de mi familia, con todos mis antepasados mujeres, porque nos han permitido estar aquí a ti y a mí, Irene, que era impensable. Sí, claro. Antes, a lo mejor hace 20 años, y no tanto, hace 20 años era impensable. Ya está tomándonos un vinito. Salud por nuestras antepasadas. De veras que sí. Y por los hombres también. Sí, en general. Que se unieron, ¿no? A todos estos movimientos feministas y en pro de los derechos y la igualdad, porque sin ellos tampoco esto hubiera sido posible. Claro que las mujeres finalmente han llevado la bandera en todo este movimiento. Y se volvieron la causa. Al final de cuentas, las mujeres crean la causa. Hay muchos hombres que voltean y ven la empatía y son capaces de entender y decir, es verdad. Esto que estábamos haciendo con ellas no está bien. Pero entonces se lleva todo ese proceso, pero al final de cuentas en México todavía hay muchos resquicios de machismo. Y tenemos que saberlo. Y no solo machismo con las mujeres, con los hombres, las mujeres también son machistas. Sí, es un sistema, ¿no? Sí. Porque creemos que el machismo lo ejercen únicamente los hombres, pero es una forma en que funcionamos como sociedad, culturalmente, está así impregnado. Y yo creo que incluso nosotras que hemos trabajado tanto a favor de esta equidad por nuestros derechos y demás, pues de pronto nos podemos sorprender con ciertos
parámetros o pensamientos con esta ideología patriarcal, porque de ahí venimos y vienen nuestras generaciones. Lo que hay que hacer es estar cachándonos, ¿no? Y decir, a ver, no, espérame tantito, esto no va por aquí. Y eso no es ni que tenemos que odiar a los hombres, ni pensar que los hombres son los culpables de todos los males del universo. No. Creo que hemos sido víctimas y victimarios todos en un sistema que pues funcionó así durante muchos años y parecía que era correcto. Hoy sabemos que no, que las cosas no pueden seguir funcionando así, Irma. Sí, el clásico ejemplo te voy a poner de las mamás, de varones, cuando te presentan a tu nuera y resulta que la nuera tiene un hijo. Y entonces las mujeres somos como, ¿cómo mi hijo va a salir con una mujer que tiene un hijo que no es de él? O que está divorciada. Y volteamos y le decimos, tú mereces una mujer para ti, que tenga... Y entonces, a veces, y creo que si nos detenemos un poco a pensar y mirarnos al espejo, es, yo tengo un hijo, y eso no me hace menos valiosa, no me hace menos inteligente, no me hace menos capaz, porque justo a quien yo le estoy diciendo nació de mí, y estoy diciéndole que juzgue a alguien que es mi par. Exacto, que tiene un hijo. Que tiene un hijo. No, pero ella va a decir, no, pero es que yo nada más tengo este hijo y dentro del matrimonio y sigo casada con mi mismo marido. O sea, porque fíjate que va implícito todo el tema de la virginidad y la sexualidad. Todavía la idea de busca una jovencita pura, casta, o sea, este tema de la castidad femenina como un valor en sí mismo. Sí, no, obvio no. Que es una circunstancia, no tiene que ver con el valor de una mujer. Entonces va implícito esto, si tienes un hijo es que tuviste sexo, ¿no? Es que tuviste otros hombres y quiero que mi bebé, mi hijo, aunque haya tenido 75 novias, esposas o lo que fuera, tenga una mujer, ¿no? Incólume. O sea, todavía esto, fíjate, va el pensamiento del siglo antepasado. Entonces, ante esa circunstancia... Digo, aquí cuando estás un poco en la ciudad, pues tal vez los temas, somos tantos en la ciudad que para empezar es un poco complicado, ¿no? Que tengas tan presente a Irene Moreno, que tiene un hijo, ¿no? O sea, no estamos tan atentos, exacto. Sí, pero en los lugares que son más pequeños saben quién es Irene Moreno, saben que tiene un bebé, entonces imagina que Irene Moreno vaya y diga que, incluso a lo mejor porque tienes un hijo, ¿no? Que alguien la violentó sexualmente. Y que voltee la MP y le diga, Irene, ve la edad que tienes y el hijo que ya tienes. O sea, entonces para ti es, ¿por qué vine? O sea, y al rato piensas que todo el mundo va a decir que Irene Moreno fue violentada por don Pedrito, pero la realidad es que las mujeres y los hombres te ven y dicen, ¿vieron? Es que Irene quiere sacarle dinero a don Pedro, porque fue a denunciarlo. Sí, ella tiene un hijo. Ay, sí, ¿ya qué? Ay, ni que estuviera tan joven. Además, hasta el favor le hizo don Pedrito, ya semejante ruca. Pues, o sea, qué terrible. Y no lo vemos. O sea, digo, a lo mejor no lo vemos de primera mano. ¿Por qué? Porque pues estamos tal vez en una sociedad, pero digo, aquí en la ciudad es muy mecánica, muy grande, muy veloz. Y si no estás inmerso en esta situación, en mi caso por ser abogada, a lo mejor en el tuyo por ser terapeuta, no te llega, ¿no? Pero si no estás inmerso, lo desconoces. Sí, es que el desconocimiento, fíjate, en la escuela nos enseñan geografía, biología, ciencias naturales, historia, muy pasada. No digo que esté mal saber de historia, pero no nos enseñan nuestros derechos, no nos enseñan derechos sexuales, no nos enseñan sexualidad, salud, ecología, el cuidado del medio ambiente, no nos enseñan inteligencia emocional. Sí. Eso deberíamos ir a aprender a la escuela también. Sí, claro. O sea, es una realidad. O sea, ¿cómo puedes tú, si yo ahora mismo te digo, oye, Irene, fíjate que me levanto y me voy? Tú no sabes si dices, oye, ¿tendré derecho de demandarla? No, tal. Nadie ejerce lo que no sabe. Claro. Entonces, si nosotros, creo que los abogados, una de nuestras obligaciones, y yo lo intento hacer pues hasta mi alcance, que yo sé que es muy poco, pero la realidad es que intento siempre hacerle saber a la gente cuáles son sus derechos, en el sentido de que si no lo sabemos, no los vamos a ejercer. Nunca. Claro, a veces ni siquiera se te ocurre que puedes tener esos derechos y que como ciudadanos, bueno, pues además el Estado tiene la obligación de protegernos y de darnos todas las herramientas. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, también se ejerce violencia sexual, por ejemplo, cuando un adolescente llega a un centro de salud
y le niegan, por ejemplo, un método anticonceptivo. O cuando una mujer llega a un centro de salud en los estados en donde está permitido la interrupción del aborto o de la interrupción del embarazo, perdón, y le dicen, no, pero ¿cómo? Sí. No, no, porque pues mejor sí ten a tu hijo, y llega alguien a quererla convencer del grupo médico. Sí. O la ven mal, o la maltratan. La maltratan. Y esto también es violencia sexual. Sí, o sea, como al final de cuentas, como ciudadanos, debemos entender que los derechos podemos o no estar de acuerdo con cómo se hayan determinado, pero existen. Y una vez que existen, es nuestra obligación respetarlos. Es decir, el que el aborto existe no quiere decir que entonces todas las mujeres tengan que ir a abortar. No, abortará la mujer que así lo decida. Claro. O sea, y la que no vaya con sus valores, pues no lo hará. También, no importa si está soltera, si no pasa nada. Esa es una decisión personal y única, porque también está castigado el que alguien te obliga a abortar. O sea, son los dos lados. Es decir, el aborto es una decisión personal y que tú decides si ejerces o no ese derecho. Es como casarte. ¿Tienes el derecho a casarte? Sí. Pero tú decidirás si quieres o no hacerlo. Claro. No quiere decir que porque existe el derecho, entonces todos se tienen que casar a los 18 años. No, obvio no. Claro. Hay mujeres que deciden no casarse, ¿no? Comprar un carro. Bueno, pues o no comprarlo. Hay mujeres o hombres que dicen, yo no quiero comprar un carro porque no se me antoja manejar. Entonces, así son. Los derechos existen para ejercerse o no, a voluntad. Algunos son obligatorios, pero muchos son al final de cuentas facultativos. Tú dices, sí, ¿lo claro. quiero ejercer o no? O no. En este caso, así va con el aborto, pero si existe, debemos respetarlo y como mujeres debemos cobijarnos. Creo que es muy importante ese tema en el sentido de, claro que es una violencia, que te sienten ahí y te digan así, no, tú siéntate ahí con las que van a abortar, para que todas las que pasen sepan a qué vas, ¿no? Y que, bueno, oyes el nacimiento de bebés y dices, no, pues ya mejor me voy. O sea, ¿por qué sabe que están naciendo los bebés? Porque sabemos que en clínicas públicas pues nacen muchos bebés. Sí, claro. Y tú estás sentada ahí, a lo mejor ni la pancita se te ve, ¿no? Pero, porque acuérdense que además esto se hace de manera legal hasta las 12 semanas. No más. O sea, hay toda una serie de regulaciones que están garantizando incluso la seguridad de la mujer, la seguridad física. Y bueno, si tú en tu ideología sientes que eso es inadecuado, tu ideología no está por encima de las leyes. Esto también es bien importante, Irma. Sí. Entender que no es que lo que yo crea, piense, sienta, no puede estar por encima de la ley. No. Y siempre hay la forma. Mira, la ley al final de cuentas se va creando con un derecho social. El derecho social es lo que pasa todos los días en la sociedad, ¿no? Y es lo que va pasando. Entonces, al final de cuentas, si en algún momento tú consideras que eso no está bien, que no es correcto, así como hubo quien luchó para que se regulara, hay también la forma de luchar para que digas, no, como en algunos estados que pues no está aceptado, ¿no? Claro. Pero eso al final de cuentas, mientras sea derecho, lo tienes que respetar. Y además tú no puedes ir a violentar a esas mujeres que están ejerciendo un derecho, un derecho garantizado por la Constitución. Sí, incluso hay niñas, la forma en la que tú puedes tener un aborto después de las 12 semanas es cuando fue por violación o se pone en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, así sean ahí las 7 meses, lo que sea, pero hay niñas a las que se les obliga aún a los 12 años, 11 años a tener un bebé, porque la familia considera que no es lo adecuado. Entonces, eso ya se reguló también en ese sentido. Híjole. ¿En qué sentido? En decir, bueno, sí, los papás, por naturaleza, tenemos la tutela de nuestros hijos. Pero hay ciertos derechos en los cuales el Estado puede asumir la tutela. Uno de esos es en este caso. Si la niña tiene 11 años y el papá o la mamá forzosamente quieren que tenga un hijo, ella no lo quiere tener porque es una chiquita, ¿no? Porque ¿cómo te vas a hacer cargo a los...? Bueno, porque hablas de 11, 12. Hay casos de niñas de 9, 10 años. Sí, claro. Sí. Dice, yo no quiero, entonces el Estado asume la tutela, que es también en los casos cuando no quieren transfusiones de sangre por cuestiones religiosas, el Estado pues pondera por encima pues, la vida y la libertad de la niña por encima de la de los padres, ¿no? Claro. Entonces el Estado dice, no vas más, tú no vas a ser el tutor en estos momentos, soy yo, interrumpan el embarazo. No importa si tiene 2 meses, si tiene 3, si tiene 5,
bueno, obviamente hay métodos claro, diferentes. Claro, y siempre y cuando no ponga también en riesgo la vida de la pequeña. Niña, ¿no? Son temas tan controversiales y tan interesantes e importantes de abordar, mi querida Irma, y quiero llegar a otro punto que también pues está tan vigente, porque el tema de las redes sociales no es cualquier cosa, y hoy un niño de 8 o 9 años ya tiene un teléfono celular. Y sabemos que este tipo de abusos y acosos se pueden dar mediante las redes sociales, y que hay muchas maneras que incluso mafias cooptan, ¿no?, a niños, a niñas para el tráfico de personas y un montón de cosas más, la pornografía infantil y demás, pero también otros adultos que abusan de otros adultos, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo está regulado eso? Platícame un poco cómo funciona este tema alrededor de las redes sociales. Pues mira, la realidad, o sea, ahora sí que la realidad real. La realidad real. Es que pues la tecnología nos ha superado. O sea, ha avanzado a pasos agigantados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una policía cibernética, tú tienes que acudir a la policía cibernética, que bueno, pues es la policía encargada de buscar los ID, de buscar de dónde viene, las torres. O sea, ya hay mucha forma de lograr encontrar a la persona que está detrás de un perfil. Porque a veces creemos que no. O sea, nosotros nos sentimos, ese es otro tema, o sea, nos sentimos muy valientes en un teclado y le escribimos 1000 cosas, pero donde la persona llegue, la mamá, por ejemplo, ¿no? Llega y le dice, a ver, ¿qué te está diciendo? ¿Por qué te mandó esto? Muy bien. Le contestas inclusive, lo citas o lo llevas y pues lo denuncias. ¿Por qué? Porque ya, o sea, sí es verdad que está muy avanzada la tecnología, pero la tecnología es de los dos lados. El tema es que aquí, pues obviamente hay que impulsar a la autoridad. Hay que impulsar también a las mamás y a los papás a que sí regulen y vigilen lo que las niñas y jovencitas y jovencitos están viendo o con quién están interactuando, porque muchas veces los papás ni se enteran. Y porque estos niños y niñas creen que están hablando con un par, ¿no?, con alguien de su propiedad, que los empieza a decir, no, oye, pues mándame la foto, porque entonces ahí viene otro tema, que es el sexting, por ejemplo, que muchas veces se hace con desconocidos, pero también con conocidos, porque esta es otra situación que está pasando mucho entre adolescentes. O sea, este tipo de delitos se pueden cometer entre pares que van a la escuela y el chavito le dice a la chavita, mándame el pack, mándame el nude, ella va y le manda, y luego el chavito lo anda compartiendo en Facebook o con todos sus amigos, y esto tiene un impacto muy profundo en la autoestima, en la reputación, en los sentimientos de esta joven, y sabemos que, bueno, pues ha habido chicas y chicos, pero fundamentalmente chicas, pues que han decidido quitarse la vida. Sí. Es que el acoso en red, justo es lo que te digo, es muy fácil, entre comillas. O sea, ahora sí que, perdón por la palabra, pero escupir veneno y regar basura cuando escribes. Porque así somos. Entonces creo que escupes veneno y regas basura, pero del otro lado tenemos que pensar que hay una persona. O sea, el tener un teléfono, una máquina, nos despersonaliza. Porque no te das cuenta que quien está escribiendo eres tú, Irene, una persona, y quien está recibiendo soy yo, Irma, una persona. Sí. No un avatar, no una un foto. Teléfono. Claro. Y creo que en el momento que empecemos como papás a hacer, te digo, obviamente la regulación o sea, eso es una realidad, existe y está la ley Olimpia, efectivamente puedes denunciar, pero creo que nadie en este país queremos niños de 14 años en la cárcel. No, por supuesto que o sea, no. A ver, háblanos de la ley Olimpia, porque Olimpia está viva, afortunadamente, y fue creada justamente por ella. Y es una mujer que, bueno, pues que sigue en la lucha, ¿no?, a favor de los derechos sexuales y a la dignidad de las mujeres, pero también muchos hombres se han sumado a toda esta lucha. Sí, luchó luchó y logró que hubiera una ley con su nombre. ¿Por qué? Porque antes no estaba regulada. Te digo, a veces la tecnología nos supera. Es como ahora que pues, los sitios web, todo se empieza a regular, los podcasts, empieza a haber una regulación, pero ¿qué es exactamente la ley Olimpia? La ley Olimpia es una ley que castiga el hacer uso de fotos en general, pueden ser íntimas o no, de una persona que no te autorice.
O sea, no solo fotos íntimas. Bueno, tienen que tener cierto contexto sexual. O sea, connotaciones eróticas, sí, ¿no? Sí. Okay. A lo mejor tú estás aquí en el espejo, no tienes que estar desnuda, pero estás en el espejo como haciendo así... algo raro, sexy, digamos. Yo tomo la foto y la empiezo a repartir y empiezo a poner motes, cosas, y la empiezo a distribuir. Inclusive puede ser con un tema económico o sin un tema económico. Yo no tengo que tener, afortunadamente, una ganancia económica para que me apliquen esa ley. Y eso se castiga. O sea, el hecho de que a mí me mandes tú, Irma, fotos así sexys, y que yo diga, ay, pues miren, aquí les mando las fotos de esta chica que se cree muy sensual, ¿qué opinan? Sí, toda. Sí, claro, ya, y le empiezas a repartir. Ya es suficiente. Y aparte, ya ahora hay que recordar que el tema, la pornografía, ya también se digitalizó, porque antes era diferente, no tenía que ser imágenes. Ahora el que tú guardes en tu teléfono y le envíes, es guardas y distribuyes pornografía. O sea, a mí alguien me manda una escena, un video porno. Filman a una chica teniendo relaciones sexuales y el novio te la envía porque tú eres su amiga con la que se ríe de eso, ¿no? Vamos a poner, porque son los casos, no te lo mandan de buena onda, te lo mandan porque quieren hacer daño, porque ella terminó con ella, te la manda y tú la empiezas a distribuir. Yo, el que soy a lo mejor la amiga de la protagonista, digo, dices, ay, ¿qué onda? Pues ahí les va todo. Y les mando a otros ahí, oye, ¿cómo? Mira nada más, o sea, ya eso es distribuir pornografía y almacenar, porque la tienes. Tú sabes que aunque tú la borras, ahí ya está guardada. Claro. O sea, tú puedes hoy borrar un WhatsApp y si llega una autoridad, si llega un perito, va a recuperar todo lo que tú borraste. Los aparatos ya no borran nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te vas el distribuir y almacenar y más si monetizas. O sea, pues automáticamente te vas a meter en un problema muy grave. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, pero sí creo que de suma relevancia que los papás o quienes estemos a cargo del desarrollo de un menor, seamos capaces de hacerles entender porque un papá, justo lo que dijiste, un papá, pues va y la denuncia, pues sí, va a estar 4 años en justicia para adolescentes, pero a ti no te va a redituar porque tu hija ya se quitó la vida. O sea, tú ya no te sientes satisfecho con que la persona que le hizo tanto daño esté 4 años. Y no se trata de esto, pero fíjate que además tú puedes ser el papá del que está en la cárcel. Entonces quiere decir que a los hijos les tenemos que enseñar de ida y vuelta, ¿no? Sí. Es como cuando dicen que nadie te toque, pero tú tampoco puedes tocar a nadie. O sea, que nadie te acose, pero tú tampoco puedes ni debes acosar, ni hacer bullying, ni burlarte, ni nada de estas cosas. O sea, la educación no es solo para que ellos se protejan de los malos, sino que no sean los ejecutores de la violencia. Mira, te voy a platicar un asunto, no voy a dar nombres, pero un asunto que me tocó en el despacho. Llegó una mamá con la abuelita, o sea, con su mamá, y llegó a decirme que ella estaba separada, ya tenía régimen de visitas, ya tenía todo. La niña tenía 6 años y veía a su papá los fines de semana. Se quedaba con él, no todos los fines de semana, cada 15 días, pero se quedaba con él viernes, sábado y la devolvía el domingo. La recogía el viernes en la escuela. Entonces la niña, una vez, le manda a llamar la maestra a la mamá y le dice, oiga, es que la niña está comentándole a sus compañeritos, yo iba pasando y escuché, que ella ve cuando su papá se mete a bañar con su novia y a ella la meten a bañar con ellos. Una niña de 6 años. Entonces, dice que los papás pues no les parece adecuado porque los niños han ido a comentarles a los papás. Yo la escuché, va con la directora, vuelven a escucharla nuevamente, la mandan llamar, ella va y cuando platica con la niña le dice, sí mamá, es que mi papá se mete a bañar con su novia y cuando están en el baño, o sea, desnudos, no es que se metan con calzoncito no se metieron a la alberca. Bañados completos, ¿no? Que para empezar no tendrías por qué meterte a bañar con una niña de 6 años, o sea, ya no es adecuado. No, cuando son bebés. Sí, pero ya no es, no, y menos con tu pareja, ¿no? Una pareja que no es la mamá. Sí, no hay manera. Dice, y aparte yo veo cuando mi papá la orina.
obvio no la orina. Entonces, por eso te digo, conocemos tan poco cuando a mí me cuestan mucho esos temas y a veces hasta prefiero direccionarlos porque, híjole, a mí me duelen mucho. Entonces, a veces pierdo, intento no, pero, pierdo pues objetividad eres ser porque humano, me duelen, ¿no? Y eres mamá, claro. Sí, entonces, yo le digo, oye, es que, pero me dice, oye, pero eso es abuso. O sea, me lo estaba preguntando real. Sí. Una mamá de una niña de 6 años. Yo me quedé muy sorprendida y le dije, claro que es abuso. Sí. Porque la gente piensa que el abuso son tocamientos o que son la violación o que ella le toque al otro o temas orales. Sí. O sea, pero no creen que eso es un abuso. Porque nada más estaba ahí viéndolo. No, le dije, no, claro que sí. Y dijo, oye, y entonces presento la denuncia. Bueno, yo sabes que te lo prometo que le dije, a ver, aquí hay una sola opción. O sea, es o tú presentas la denuncia o la presento yo. Le dije, como ya me dijiste, yo no me voy a hacer de la vista gorda mientras se comen a una niña de 6 años. Se la comen mentalmente. Sí, claro. Dije, o la presentas tú o yo voy y la presento en tu contra y en contra del papá. Porque tú la mamá sabes. Sabiendo, ahorita me viene a la mente el caso Ginny Hoffman, perdón, pero sí. Nunca hablo de artistas, pero ¿cómo es posible que supuestamente ella sabía de los abusos que cometía supuestamente esta persona contra su propia hija y se esperó a que cumpliera 18 años para poderlo denunciar, no en un ministerio público, sino en una conferencia de prensa? No, bueno, es que es lo que no sé, son temas muy complicados. Muy complicados. En el que son difíciles de entender porque, pues simplemente te digo, a mi parecer es como mamá o papá o como encargado de cuidar a un menor, no puedes en ningún momento permitir que se le violente de esa manera, porque aparte son violencias que no desaparecen. No desaparecen. No. O sea, superar eso es realmente muy difícil. Por supuesto que se puede, se debe trabajar, no es que ya estés condenado para siempre, pero irrumpes de una manera muy violenta la vida de una niña o de un niño. Sí, y tú dijiste un tema muy importante. Los violentadores se vuelven consuetudinarios. Sí. Ella me buscó porque el tipo, el papá, le estaba demandando que no le dejaba ver a la niña. Claro. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Obvio, no vas a dejar verle a la niña. O sea, nunca. No te preocupes que yo me encargo. Pero le fue a denunciar así, fue a un juzgado a decir, oye, teníamos un régimen de visitas y la mamá lo está incumpliendo. Entonces ya ofrecimos todas las pruebas porque en ese caso las pruebas, o sea, son tan delicadas que se exhiben en sobre cerrado, ¿eh? Ni la mamá puede verlas ni yo. El dictamen que emitió el psiquiatra, el psicólogo, fue emitido por una institución. O sea, obviamente hubo un peritaje psicológico para que viéramos, o bueno, no viéramos, ¿no? Que se supiera realmente si la niña estaba siendo afectada por esta situación. Y obviamente pues, el psicólogo en defensa y protección de una menor, pues no puede decir, sí, la menor Irma Juárez, fíjense que presenta esto y esto. Pues obvio, no. Él está obligado a proteger la integridad de la niña. Entonces le exhiben sobre cerrado y ese sobre solo lo puede ver el juzgado, o sea, el juez, y solamente lo podía ver el que va a dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque la otra persona no exhibió ningún peritaje, sino, bueno, pues si hubiera tenido que abrir y a tercero. Pero es lo que te digo, ¿cómo? Bueno, ¿y cómo terminó este caso? No, pues obviamente se suspendieron los regímenes de visitas, se fue a la vía, porque la vía penal es independiente, porque muchas veces tú le puedes dar vista al Ministerio Público adscrito y de ahí derivar la denuncia. O sea, hay una parte familiar y la otra penal. En cada juzgado hay un Ministerio Público. Adscrito quiere decir no es que esté ahí, no es que esté ahí con su mesita, o sea, tiene su mesita, pero no es que ahí haga todas las averiguaciones ni nada, está y va y ve qué vistas tiene. Vistas quiere decir, oye, yo te digo que creo que aquí se está cometiendo un delito, te digo para que tú digas si sí o no. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden determinar o no. Pero a lo que voy es, este ministerio, yo desde mi perspectiva y desde mi práctica,
yo prefiero hacerlas directamente. Por ejemplo, en este caso fuimos la de la protección del menor y fuimos ahí. O sea, yo le di vista nada más para que sepa que sí iba a seguir una denuncia, pero en la vía penal. Y pues el abogado penalista, que pues es un abogado especializado, porque la materia penal pues es una materia muy especializada, ya llevó el asunto y pues ya el señor está guardado por un tiempo. Híjole, qué fuerte. Y tristemente también en eso hay, yo creo que, bueno, sí, una parte de una tergiversación, ¿no?, mental, pero también muchísima ignorancia, ¿no?, respecto a lo que se puede y no se puede, sí, claro, a lo que se debe y no se debe. Y también eso tiene que ver con la educación sexual, Irma. O sea, la educación sexual es un derecho, como la educación es un derecho, sí, pero pareciera que el propio Estado nos lo niega. Y también las voces, digamos, de sectores muy conservadores, sienten que dar educación sexual es dar posiciones eróticas, ¿no? Sí. Enseñarles el Kama Sutra. Sí. Cuando en realidad tiene que ver con todo esto. Los derechos, los deberes, hasta dónde sí, hasta dónde no, sí, nuestros límites, el respeto al cuerpo del otro, el desarrollo sexual infantil, cómo podemos nosotros coadyuvar a que sea sano su desarrollo, o podemos bloquear, ¿no?, este desarrollo, sí, con ciertas conductas, con ciertos comportamientos, que es la violencia. O sea, realmente sí creo que como sociedad estamos muy, muy lejanos a poder contrarrestar este tipo de conductas si no hacemos algo a tiempo. Yo no sé si existan estadísticas respecto a este tipo de delitos a nivel mundial, si hay lugares en donde esto sea mucho menos frecuente, o esto es algo que forma parte de la humanidad, o bueno, tú que sabes ahora sí que de derecho internacional, ¿qué me puedes decir? Pues mira, la realidad es que lamentablemente en México el abuso infantil somos el número 1. ¿El número 1? De abuso infantil. Entonces pues no es nada honroso. No, deshonrosísimo. Pero es que creo que también, nuevamente reitero, no basta, o sea, acabas de decir hace unos segundos algo muy clave, y es, no basta con la valentía de la víctima. El Estado tiene que ser capaz de castigar y hacer justicia. Sí. Y hacer una justicia retributiva, en donde a la víctima no termine el delincuente solamente en la cárcel. Porque esa no es una justicia retributiva. O sea, sí terminó en la cárcel, pero ¿y luego? ¿Yo sí qué? O sea, sino que se dé a la víctima, que se le vuelva a posicionar y se le quite el carácter de víctima. Claro, porque si no puedes vivir como una víctima el resto de tu vida. Y entonces, si tú vas y denuncias, pues ya eres valiente. No todo el mundo dice, sé valiente y denuncia. Bueno, pues sí soy valiente, pero ahora el Estado tiene que hacer su parte haciendo justicia. Y como te digo, bueno, obviamente una parte de la justicia es que la persona violentadora o el delincuente pues termine en la cárcel, ¿no? Ese es el primero. Pero ahora a mí reposicióname, no me dejes víctima, porque a mí el que le des 30 años de cárcel, que a lo mejor me va a dar una alegría fugaz. Sí, pero después, ¿qué hago más? ¿Qué hago con mi vida? Y muchas veces cuando esto se hace viral, ¿no?, en redes sociales o en medios de comunicación, porque la persona es conocida o decidió darlo a conocer, te quedas señalada de por vida. Sí, y no quiero. Yo creo que nadie quiere seguir siendo víctima. Nadie, me refiero, ni hombres, ni mujeres, ni nadie. Sí, porque esto verdaderamente vulnera tu desarrollo, tus posibilidades de una vida sana de pareja, de familia. O sea, cuántas y cuántas cosas rodean a este delito y a estas conductas que verdaderamente trastocan todo el desarrollo, la mente, el espíritu y el cuerpo. Sí, entonces, ¿cómo vas a ayudar tu Estado? Sobre todo, te digo, pues la gente que viene, los indígenas. ¿Cómo le vas a ayudar a esa mujer? Porque la vas a regresar a un lugar donde están los victimarios. Sí, donde va a ser señalada, donde a lo mejor la apedrean, donde nadie se va a querer casar con ella, porque a lo mejor, bueno, no porque se quieran casar todos, ni porque ese sea el topo, o sea, pero a lo mejor ella sí quiere. Pero a lo mejor hacerlo. Ella quiere, y dentro de su comunidad va a ser señalada, y además repudiada por haber ido a denunciar a alguien de su propia familia o de la propia comunidad. ¿No? Por ejemplo. Entonces todos le van a decir, es mala hija, si le dieron todo, si la criaron, si la mandaron a la escuela, ella terminó la primaria, lo que no terminó nadie. Entonces ese tema es de suma importancia, porque entonces el
el Estado no está cumpliendo su función. Recordemos que la víctima, o sea, algunas por circunstancias pedimos ayuda porque el Estado no te la da. Dices, bueno, como el Estado no me lo da, pues voy a buscar un terapeuta que me ayude porque yo no puedo vivir así. Pero, ¿y los que no? Entonces, el Estado en realidad debería darles un seguimiento y un proceso terapéutico, claro, e incluso darles la oportunidad de decir, ok, tú ya no quieres regresar a tu casa. ¿Qué podemos hacer para reinsertarte en un lugar donde tú puedas desarrollarte? Bueno, pues te vamos a enseñar inglés o te vamos a enseñar tal y te vamos a dar la beca de 1 año. No estoy diciendo que de por vida, claro, pero a lo mejor un año, o sea, un tiempo en que crear lugares donde las víctimas de abuso sexual o de violación puedan llegar y desarrollarse y apoyarse, porque todos sabemos lo que es la red de apoyo, pero que sea el Estado quien sufrague. ¿En qué sentido? En decir, ok, pues ahí hay muchas mujeres y las mujeres somos muy solidarias. Yo no coincido en que las mujeres somos enemigas. Yo creo que la persona que dice que es enemiga de otra mujer es porque no sabe ser amiga. Yo no coincido con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las mujeres podemos ser hermanas. Incluso puedes hacerte hermana de alguien con quien no tienes lazos consanguíneos, pero hay que saber serlo. Yo, mira, la experiencia de vida me ha enseñado que mujeres juntas hasta difuntas. Sí. Y esto lo he dicho yo una y otra vez. He tenido mis mejores aliadas. Y como todo, como seres humanos, también he tenido malas experiencias con mujeres, pero no por el hecho de ser mujer, sino por nuestras diferencias, personalidades, y quizá porque yo tampoco soy una santa, ni mucho menos, ¿no? Quizá yo he fallado en algunas ocasiones también. Pero las mejores aliadas y los mayores apoyos los he recibido de mis amigas, pero de mi madre, de mis hijas, o sea, finalmente, y ahora hasta mi nieta, ¿no? Somos un grupo de mujeres y que también quiero hacer, ¿no? Y aplaudir a esos hombres que se han sumado a esta lucha a favor de los derechos de las mujeres. Ya para cerrar, mi querida Irma, también sabemos que hay injusticias. Sí. Que muchas veces hay víctimas que no lo son y que utilizan muchas veces estos argumentos para castigar a una persona que no correspondió a sus sentimientos o que simplemente pues quieren perjudicar. Si bien esto no es lo más común, sí sucede. También tenemos que decir esto, claro, Irma, sí ¿no? Sí existe. Y pues por un lado, cuando dicen a la víctima hay que creerle por encima de todo, cuando alguien llega y denuncia, ¿tú cómo ves esto? Tú ya, no solo como abogada, sino como persona, como mujer. Es que yo sí estoy de acuerdo que a la víctima hay que creerle. O sea, de primera mano, o sea, claro, en el primer momento, si a mí viene una mujer, un hombre, un niño, una niña, un abuelo, una abuela, me dice, a mí me violaron, yo le voy a creer. Yo nunca voy a decir, a ver, pero cuénteme bien para ver si es cierto. Voy a analizarlo. No, yo le voy a creer. Obviamente el Estado debe crear al fin, y bueno, obviamente tú con el tiempo también te vas dando cuenta porque dices, bueno, creo que su narrativa es incongruente, no está machando, ya se le olvidó que me había dicho que fue un lunes y fue un domingo, me había dicho que se había ido de viaje y le pasó en Europa, pero resulta que en México, o sea, todas esas incongruencias, yo creo que como abogado, en lugar de taparlas, es hacerle ver a la persona que lo que hace no está bien y que lo puede llevar a un tema legal ahora él. Eso es lo primero. Y lo segundo, el Estado debe de capacitar cada vez más a la gente que atiende esa clase de delitos. Hay una fiscalía especializada. Que esa fiscalía especializada sea realmente especializada. Claro. Que haya gente capaz de decir, oye, te digo que tu narrativa no es me macha. Es incongruente. Pero bueno, te voy a pasar con una psiquiatra o con un psicólogo que va a platicar contigo. Vamos a ver pero que sea capaz de desenmarañar, no las clásicas pruebas psicológicas de ¿te sientes triste? Sí, no, oye, ¿te sientes o una mal? psicóloga recién egresada de la Facultad de Psicología, cuando esto tendría que ser una especialidad, claro, ¿no? que lleve realmente todo un trabajo, porque pues sí es una situación compleja. Y sobre todo lo que sí tenemos que apuntar, no revictimizar a la víctima. Sí, ¿no? Claro, pero no le dejas un cuestionario y ¿te sientes triste? ¿Quieres salir a la calle o tienes miedo? Sí. ¿Quieres tener una relación sexual o ya no? O ya nunca. ¿Sientes que tu cuerpo te pertenece o no te pertenece? Porque además, si bien hay patrones, engañan, hay patrones mentales, emocionales de las víctimas
pero no siempre son iguales. No, entonces... Yo en mi experiencia te puedo decir que no todas las personas que sufrieron abusos o violaciones incluso, de alguna forma llegan a tener problemas con la respuesta sexual. Sí. Algunas no. Sí, pero tienen otro tipo de trastornos, sí, ¿no? Claro. Se trastorna otra parte, pero no necesariamente a nivel sexual. Esto es lo que es importante decir, que no todos los seres humanos somos iguales, pero todos merecemos respeto y tenemos que aprendernos a respetar, sobre todo esto que es lo más sagrado, que es nuestro propio cuerpo y nuestra propia sexualidad. Irma Juárez, ha sido tan rico platicar contigo. Quisiera seguir platicando y bueno, tendremos más temas. Sí. Y por favor compartan este contenido. Irma nos ha traído información de muchísimo valor, súper educativo, súper informativo, súper claro, súper puntual. ¿Cuáles son tus redes sociales? Si bien ya pusimos aquí información, ¿a dónde puede la gente comunicarse contigo? Ay, Irene, ahora sí no me las recuerdo, pero te las digo ahorita y te las... Y bueno, ahorita vamos a ponerlas aquí. Perdón, una aquí disculpa, pero una como no las doy, ahora sí que una disculpita, pero como no las digo todo el tiempo, es muy complicado, pero sí tengo, se las voy a compartir. Bueno, vamos a poner aquí todos tus datos. Por favor. Y bueno, algo con lo que tú quieras cerrar nuestro programa, dirigirte al público, ¿qué les quisieras decir a nuestros seguidores? Bueno, pues nada, la realidad es que esto no es legal, pero creo que mientras más humanos seamos, más humanos vamos a crear. Muchas Hay gracias. que echarle ganas a eso. Gracias, Irma. Te quiero mucho, amiga. Yo también. Y bueno, pues nosotros, de verdad me encantó este programa, está fuerte, de verdad, porque se hablaron de temas, híjole, que son muy dolorosos, pero necesarios de hablar. Y les repito, hablarlo en familia. Perdamos el miedo a hablar de estos temas. Es el lugar es nuestro lugar de seguridad en donde tenemos que dialogarlo. Y por lo pronto, bueno, yo me despido mandándoles besos, abrazos, apapachos. Te recuerdo que tengo mi consultorio sexológico aquí en la Ciudad de México, pero que también doy terapia de manera virtual. Aquí también están apareciendo los teléfonos y mis redes sociales donde me puedes encontrar. Sígueme también en Instagram como Irene Moreno Sex y tengo una tiendita de juguetitos. Si te quieres divertir con tu novia, novio o casi algo, ahí tengo todo lo mejor para ti. Hasta la próxima. Chao, chao.